Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad de Concepción, del programa de Magíster de Derecho Tributario y del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta y última sesión de las charlas técnicas de Derecho Tributario en homenaje a la profesora Elizabeth Emilford. Esta última sesión estará a cargo de dos destacadísimos académicos, abogados y expertos en derecho tributario, la señora Sandra Benedetto, que va a partir con la exposición de hoy, y luego va a exponer el profesor Jorge Montesinos. Les doy a todos la más cordial bienvenida y voy a presentar ahora a la profesora Benedetto. Ella es abogada de la Universidad de Chile, LLM y especialización en tributación internacional en la Universidad de Harvard, académica y especialista en asuntos internacionales. Las pantallas y el micrófono, profesora Benedetto, son suyos. Bienvenida. Bueno, primero, no sé, ¿se escucha bien? Muy Bien. bien. Bueno, primero, muchísimas gracias, Rocío, por la bienvenida y, bueno, obviamente muchísimas gracias a la Universidad de Concepción por la invitación a participar. Me siento muy honrada. Yo comencé trabajando en el Servicio de Impuestos Internos y tenía, digamos, ahí un colega que llevaba mucho tiempo y siempre, digamos, hablaba de la profesora Emilford y, y, ah, y tal vez una de las cosas que a mí siempre se me quedó grabada, digamos, porque esto fue hace bastantes años atrás, lamentablemente, es cuán pionera ella fue, digamos, en los temas tributarios e incluso, digamos, en materia internacional. De hecho, era un referente ahí mismo dentro del Servicio de Impuestos Internos. Así que muchas gracias, digamos, por la invitación a participar en este ciclo. También, simplemente destacar, digamos, toda la labor que están haciendo ustedes, Rocío, todo el equipo, Marcelo también, y en sacar adelante y llevar adelante, digamos, este magíster tributario de la Universidad de Concepción, que me parece tremendamente interesante y es súper importante también que las regiones también estén presentes en este tipo de actividades. Así que muchísimas gracias. Yo hoy día les quiero contar un poquito cuáles son las tendencias en materia de tributación internacional. Acá ustedes van a ver tal vez una presentación que tiene bastante información, pero no los quiero marear con eso, sino que tal vez centrarnos en aquellos temas que me parecen interesantes. ¿Y por qué cuando me invitaron a hablar de este tema decidí hablar sobre esto? Es porque la experiencia nos ha mostrado que todas estas tendencias en materia de tributación internacional que se ven como súper alejadas y que parecieran ser como de otro mundo, digamos, discusiones a nivel de la OCDE o discusiones a nivel de la Unión Europea, finalmente se terminan traduciendo en la incorporación de normas locales. Y eso es algo que nosotros hemos visto efectivamente en el último tiempo, en alguna de las últimas reformas tributarias, y creo que es, digamos, una realidad que nosotros vamos a seguir viendo, ¿ya? En términos bastante generales, y probablemente muchos de ustedes ya saben, cuando nosotros hablamos de tributación internacional, efectivamente es un fenómeno que ha adquirido mayor relevancia durante el último tiempo, básicamente dado, digamos, por el fenómeno de la globalización, por las operaciones, digamos, de las multinacionales, por la relevancia que ha tenido los intangibles y obviamente también por el tema de la movilidad tecnológica. Todo esto nosotros ya lo estábamos viendo desde hace un tiempo en forma muy fuerte, pero se ha exacerbado producto también de todo lo que vivimos, digamos, en la pandemia. Y efectivamente el tema de la tributación siempre ha sido, de alguna manera, una de las barreras que se presentan, digamos, en estas operaciones transnacionales, y es por eso también que las distintas legislaciones buscan tratar de adoptar medidas que, por un lado, aminoren también los efectos. O sea, por un lado tenemos propiamente lo que es la tributación y al mismo tiempo mecanismos para evitar cuando esta tributación termina siendo excesiva. Y eso de alguna manera es lo que da pie para que nosotros entendamos qué es lo que es un concepto de tributación más bien amplio, es decir, todo lo que tenga que ver con la tributación aplicable en operaciones transfronterizas y un concepto más bien restringido que, como normalmente se ha entendido, que tiene que ver específicamente con los mecanismos para evitar la doble tributación.
Y acá lo que a mí me gustaría compartirles es que por mucho tiempo nosotros vimos ciertas, podríamos decir, iniciativas aisladas, ¿ya? Que contemplaban, digamos, normas que se hacían cargo de, bueno, cómo tenía que tributar una determinada renta, por ejemplo, en un determinado país, basándose fundamentalmente en la presencia física, pero normalmente normas bastante aisladas. Y lo que nosotros hemos visto durante el último tiempo, yo creo que uno lo podría agrupar, y eso se los voy a explicar en un momento más, en dos grandes tendencias, ¿ya? En el contexto internacional. Por un lado, la incorporación de una serie de normas o principios que tienen por finalidad prevenir el abuso en materia fiscal. Y en segundo lugar, que tiene mucho que ver con lo que yo les comentaba antes, es cómo hacerse cargo y cómo la tributación se empieza a hacer cargo de este fenómeno de la digitalización de la economía, que tiene varias características bastante particulares. Y si uno ve lo que ha ocurrido en materia de tributación internacional y en las normas internacionales durante particularmente los últimos 10 o 15 años, es fácil, por lo menos a mí se me hace fácil, agrupar. No estás compartiendo la pantalla. Ah, no estoy compartiendo la pantalla, un segundito. Ahí sí. Agrupar, ahí pueden ver mi presentación. Ya, ahí es más fácil. ¿Ya? Ustedes pueden, en el fondo, podemos agrupar en dos grandes tendencias, como les digo, prevención del abuso y cómo se ha ido abordando el fenómeno de la digitalización de la economía. Y ambas cosas tienen un correlato en qué es lo que ha ocurrido en nuestra normativa interna, ¿ya? Por eso es que piensen ustedes, por ejemplo, algo tan simple como, imagínense cuando nosotros hablamos de las entidades offshore, las entidades en BVI. O sea, algo que tal vez hace 20 años atrás estaba completamente incorporado dentro de lo que era cualquier estructura tributaria y que hoy día, en cambio, se mira un poco distinto. ¿Por qué? Porque se piensa en el intercambio de información, se piensa, digamos, en el deferimiento de los impuestos, se piensa, digamos, en cómo de alguna manera esto puede impactar la recaudación y ya no es mirado de la misma manera y existen mecanismos internos para efectivamente abordarlo, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado entonces en el contexto internacional en el último tiempo? Y esto en forma, por eso les decía, los últimos 15 años, es que probablemente algunos de ustedes recordarán, en el año 2000, a finales, digamos, o básicamente a principios de la década pasada, muchas de las grandes multinacionales fueron puestas en la palestra pública porque se consideraba que no pagaban suficientes impuestos, ¿ya? Estaban haciendo un uso de las normas existentes, las distintas legislaciones, pero en definitiva, por esa misma utilización legal de las normas existentes, muchas de estas compañías, como Starbucks, Amazon, Google, fueron precisamente puestas a la palestra. Hubo manifestaciones en algunos países en las calles, precisamente ¿por qué? Porque decían que estas compañías no estaban pagando impuestos. Esto dio pie a todo un plan internacional que se llamó el proyecto BEPS, ¿ya? Y el proyecto BEPS, tal vez si uno tuviera que decir, el gran hilo conductor fue precisamente cómo hacer que los países abordaran medidas anti-abuso, es decir, medidas que de alguna manera controlaran aquellas situaciones en que las compañías legalmente estaban haciendo uso de las normas legales, pero que finalmente no estaban pagando impuestos, aun cuando eran compañías bastante exitosas, por así decirlo, desde el punto de vista comercial. Y este proyecto BEPS lo que hizo fue identificar 15 acciones, ya que no vamos a entrar en el detalle de esas, pero básicamente 15 temas que dijeron, mira, acá efectivamente tenemos un problema y pareciera ser que no estamos abordando bien las normas internacionales, la realidad económica, y deberíamos hacernos cargo de eso con este principio básico que es el de cómo evitar este abuso, digamos, el abuso, ¿ya? Y tal vez este fue el antes y el después. Y este proyecto BEPS, como yo les decía, se tradujo en la implementación de 15 acciones a nivel global, entre todos los países. Si bien fue un proyecto liderado por el G20, finalmente muchos países, incluyendo Chile, también adhirieron a ellos. Y establecieron obligaciones para los distintos países de incorporar normativa que se hiciera cargo de las distintas acciones, ¿ya? Además, el proyecto BEPS
también se hizo cargo del tema de la digitalización de la economía y reconoció que la digitalización de la economía era, digamos, una economía distinta y que por lo tanto debía abordarse de formas diferentes. Se discutió mucho, digamos, en la acción 1, cómo abordar el tema del proyecto, digamos, de la digitalización de la economía, y finalmente no se logró llegar a una solución de consenso. Y ahí yo les voy a comentar en qué está esa discusión hoy día, ¿ya? Ahora, en este sentido, como les decía, si yo tuviera que agrupar, la primera tendencia es precisamente normas para prevenir el abuso en materia tributaria. Y esto nosotros lo podemos ver en distintos países, no solamente al alero de BEPS, sino que también al alero de las distintas normativas internas y domésticas que tiene cada uno de los países, con normas especiales antielusivas, con normas generales antielusivas, con normas mucho más estrictas de cumplimiento tributario y de deberes de información y con sanciones, que muchas veces no solamente alcanzan, digamos, a los contribuyentes, sino que también alcanzan, por ejemplo, a los ejecutivos de la compañía o incluso a los asesores tributarios. El mismo proyecto BEPS del que yo les decía estableció estas 15 acciones y muchas de estas 15 acciones sí fueron recogidas en nuestra legislación interna. O sea, por ejemplo, piensen ustedes, por ejemplo, la norma del artículo 31 de la Ley de la Renta que hoy día permite, digamos, deducir los gastos cuando son pagados al extranjero entidades relacionadas solamente sobre base pagada y ya no sobre base devengada, que es la regla general. Esa claramente es una norma que de alguna manera busca evitar estas especies de mismatch que se producen entre las distintas legislaciones domésticas. Por ejemplo, porque ¿qué es lo que ocurría antes? Para poner un ejemplo, si yo tenía, digamos, gastos que eran reconocidos sobre base devengada en el país desde el que se debían pagar y nunca se pagaban, se obtenía la deducción, pero en el otro país se reconocen sobre base percibida. Entonces, finalmente se obtenía la deducción en un lado y nunca se tributaba en el otro lugar. Entonces, por ejemplo, BEPS se hace cargo de esto en la acción 2 y luego la normativa chilena reconoce e introduce esta modificación en su norma interna, que precisamente lo que hace es reconocer esta especie, como les digo, de mismatch entre las distintas legislaciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las normas sobre entidades controladas en el extranjero, ¿ya? Que también responden precisamente a todo este plan de BEPS. ¿Y qué es lo que busca? Evitar precisamente el deferimiento cuando yo tengo una entidad controlada en el extranjero y en virtud de esa, aun cuando yo la controlo, evito pagar el impuesto, digamos, en el país de residencia. O por ejemplo, digamos, si ustedes piensan el mismo artículo 41F o el artículo 59, ¿ya? O también todas las normas que han ido modificando incluso los convenios para evitar la doble tributación, tratando de establecer mecanismos que lo que hacen es asegurar que esos convenios, que si bien lo que buscan es precisamente evitar la doble tributación, tampoco generen situaciones de doble exención. Y así vemos otros ejemplos como el mejoramiento en las normas de precio de transferencia y también, digamos, las normas de reportería. Ahora, esto es lo que nosotros hemos visto hasta este momento, ¿ya? Yo soy una convencida, y acá es que esto es algo que no termina acá, ¿ya? Yo creo que a las normas generales, digamos, o que buscan de alguna manera controlar el abuso en materia tributaria, nosotros tenemos que agregar una tendencia que estamos mirando hoy día, que es mirar los impuestos de una manera mucho más como transparente, obligar de alguna manera a las compañías a ser mucho más abiertos en cuál es la tributación, cuáles son los impuestos que están pagando, por qué concepto están pagando estos impuestos, y eso está muy asociado, digamos, a que las compañías están sujetas hoy día a un mucho mayor escrutinio público, y por lo tanto hoy día los impuestos ya no son necesariamente mirados o exclusivamente mirados como un mayor costo, sino que también implica, digamos, un tema reputacional por parte de las compañías, ¿ya? Y eso también supone, y acá también, digamos, hay una tendencia que uno está observando en el extranjero, que es mirar, digamos, la posible generación de mayores oportunidades de colaboración entre el contribuyente y las autoridades tributarias. Generar espacios, digamos, de conversación, de acercamiento y de colaboración que permitan facilitar, digamos, el pago del impuesto a los contribuyentes. Y eso está muy, muy asociado con todo también un trabajo que se está haciendo en el extranjero y sobre todo al alero de la OCDE, que tiene lo que se ha llamado el tax moral,
que tiene que ver con que el contribuyente no solamente paga porque tiene que pagar y porque es su deber, sino que también paga porque sabe que es lo correcto pagar. Y va a hacerlo en la medida en que efectivamente le sea mucho más fácil pagar y tenga un mejor acceso, digamos, a la autoridad tributaria. Todo esto, obviamente, apalancado con la importancia en la tecnología. Piensen ustedes, digamos, en la facilidad que en poco tiempo más uno debiera esperar en el intercambio de información, no solamente entre terceras partes con el Servicio de Impuestos Internos, sino que el Servicio de Impuestos Internos con otras autoridades, la posibilidad de la aplicación de inteligencia artificial, en definir, digamos, los planes, por ejemplo, de fiscalización y la detección y manejo de la información. Entonces, acá hay una posibilidad infinita que se hable. Tan importante podría llegar a ser como que eventualmente no tuviéramos un impuesto de retención, porque el impuesto de retención parte de la base de que ¿cómo aseguro el cumplimiento si yo estoy hablando de un contribuyente que está en otro país? Bueno, le retengo el impuesto. Pero si yo soy capaz de determinar el impuesto de antemano a través de estas mecánicas, digamos, de tecnología y Big Data, bueno, tal vez no es necesario, digamos, y la forma del cumplimiento tributario también cambia. Yo creo que eso es lo que se nos viene, en materia básicamente de, si yo lo pudiera agrupar como esta primera gran tendencia, que es básicamente digamos, el abuso, digamos, ¿ah? La segunda gran tendencia que tiene que ver y que está también un poquito relacionada es cómo ha ido impactando en materia de tributación internacional, y nuevamente vemos un correlato en Chile, ¿ya? El tema de la digitalización de la economía. ¿Por qué creo yo que este es un tema tan central? ¿Y por qué? Para mí no es solamente un tema de un impuesto digital, un impuesto a los servicios digitales. Esto es un tema mucho más profundo que tiene que ver con la forma en cómo se hacen los negocios hoy día, con la forma en que se genera valor hoy día y con los principios básicos de la tributación internacional. Tradicionalmente, la tributación internacional se ha basado en este principio de fuente versus residencia. Es decir, el país de fuente tiene derecho a gravar. ¿Por qué? Porque se desarrolla la actividad en el país. Y el país de residencia, ¿por qué? Porque el contribuyente reside en ese país. Eso quiere decir que hay una presencia física. Pero si nosotros pensamos en la forma en que hoy día se desarrollan los negocios, es una forma completamente distinta, totalmente alejada y separada de lo que es la presencia física. ¿Cómo se captura valor hoy día cuando nosotros tenemos negocios que son completamente nuevos? Y ahí seleccionamos un poquito las características propias de estos negocios. Tenemos una dependencia a la data, una gran movilidad, el efecto red, modelos de negocios de múltiples lados, tendencia a los monopolios y oligopolios y la volatilidad. Pensemos en negocios, digamos, en que, no sé, pensemos, por ejemplo, en las redes sociales, en las grandes redes sociales. El negocio se genera no solamente por la casa matriz, que está normalmente en países como Estados Unidos más desarrollados, normalmente es por la cantidad de gente que está conectada y la generación de contenidos que se produce, el efecto red. ¿Cómo se captura ese valor? ¿Quién tiene derecho a gravar esa renta o ese valor que se genera? Y pensemos que no hay ninguna presencia física, que es lo que tradicionalmente, como les digo, ha dado derecho a grabar. Y por eso es que este es un tema tan complejo, y por eso es precisamente que cuando se plantea el proyecto BEPS, y se establece en la acción 1, mira, vamos a ver cómo se graba la economía digital o la digitalización de la economía, no llegó a haber consenso. Y desde ese año, ya, que básicamente esto se concluyó ya en el año 2015, finalmente se dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a capturar este valor? ¿Cómo vamos a reflejar esto de tal manera que los países puedan, de alguna manera, los distintos países puedan reconocer y aplicar un impuesto sobre este valor? Y se ha estado tratando de trabajar en el contexto internacional en una solución de consenso, ¿ya? Y esta tenía una evolución y se las voy a explicar en un momento, pero ¿qué es lo que ocurrió en el intertanto? En el intertanto, las distintas jurisdicciones dijeron, no, aquí tenemos, digamos, un valor, y de aquí a que lleguemos a una solución de consenso, yo quiero tributar, yo quiero aplicar un impuesto. Y eso fue precisamente lo que dio origen a los impuestos a los servicios digitales. Y bien sabemos nosotros que Chile no ha estado exento de eso. De hecho, Chile incorporó en su normativa doméstica un impuesto a los servicios digitales.
que lo incorporó finalmente como un IVA, pero responde justamente a esta discusión internacional. ¿Cómo grabamos ese valor que genera esta nueva forma de hacer negocios? Ahora, no es solamente el impuesto a los servicios digitales, y eso es precisamente lo que yo les quiero plantear. Tal vez esa es la punta de lanza, es lo que hoy día ya tenemos en aplicación, pero acá hay una fuerte discusión que sigue, digamos, en desarrollo. De hecho, toda esta discusión que se ha ido dando, ¿qué es lo que se buscó? Se buscó generar una solución de consenso, una solución de consenso que no está, que no existe todavía, y finalmente lo que existió, o dentro de alguna manera lo que esto se terminó, podríamos decir, orientando la discusión fue decir, a ver, ordenemos este tema. No llegamos propiamente a un consenso de cómo se va a grabar esta digitalización de la economía, pero hemos identificado dos grandes temas. Un tema es que, bueno, pareciera ser que todas las acciones que nosotros tomamos en BEPS dejaron algunos temas abiertos, ¿ya? Y eso es lo que se llama el pilar 2, es decir, aquellos temas que no fueron debidamente o suficientemente abordados y que debieran hoy día abordarse, y es lo que da origen a este pilar 2, ¿ya? Y el pilar 1 tiene que ver, bueno, pareciera ser, como ya dijimos antes, que hay una generación de valor, tenemos que llegar a una situación de consenso, y pareciera ser que esto podría ser reconocer de alguna manera que hay un valor que se genera en estos nuevos modelos de negocios digitales, ¿ya? Y esto implicaría eventualmente que los países donde hay una presencia económica relevante o significativa tengan derecho a grabar. Entonces es curioso porque volvemos acá a una discusión de cómo vamos a grabar esta economía digital o estos negocios que ahora se desarrollan digitalmente, y eventualmente esto implicaría que las distintas jurisdicciones en las cuales estos negocios se desarrollan no presencialmente tendrían un derecho a grabar. Por ejemplo, Chile. ¿Y qué es lo que normalmente va a ocurrir? Los países en los cuales están estas compañías que están desarrollando estos negocios digitales, obviamente se oponen, es decir, Estados Unidos principalmente. Entonces, volvemos, tenemos nuevas discusiones, nuevas formas de hacer los negocios, tenemos un nuevo criterio que se está desarrollando para capturar este valor que ya no es solamente basado en un principio de presencia física, sino que en esta presencia económica relevante, pero al final la discusión entre los países más desarrollados y aquellos países en vías de desarrollo sigue presente, ¿ya? Hoy día este es un tema que está en desarrollo, el pilar 1, que tiene que ver con eventualmente que los países puedan aplicar un impuesto por esta presencia económica significativa, digamos, en sus respectivos países, que no es una presencia física, como ya les decía, es un tema que está bastante trabado desde el punto de vista político. El segundo aspecto que tiene que ver con el pilar 2, que es decir, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de aquellos temas que en el fondo, a pesar de todas las acciones que tomamos, no han sido suficientes? Se ha ido traduciendo en la discusión respecto a la posibilidad de establecer un impuesto mínimo, ¿ya? Y normalmente un impuesto mínimo en el país más bien de residencia. Esta es una discusión que está todavía, que ha estado bastante trabada, ha habido bastante pugna entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, y Estados Unidos lo está un poquito destrabando. Hay muchos países que han dicho, bueno, ante la posibilidad de que haya haber un impuesto mínimo en el otro país, mejor grabo yo. Hay muchos países que están modificando su normativa interna. Entonces hay muchas cosas que están pasando hoy día y que tienen, como les digo yo, su correlato en qué es lo que ocurre acá en Chile. Esto, en resumen, ya sabemos, y eso ya se los comenté, se tradujo efectivamente en la incorporación a un impuesto a los servicios digitales en la forma de un IVA. Tenemos un hecho grabado especial en el artículo N, en el artículo 8, letra N de la ley del IVA, que efectivamente grava aquellos servicios digitales bajo estos los supuestos que contempla la norma, que son prestados desde el extranjero. ¿Qué es lo que viene, como para cerrar en esta materia? Lo que yo les he dicho. O sea, hay bastante discusión política en cómo va a avanzar el pilar 1, cómo va a avanzar el pilar 2. El pilar 1 está bastante trabado, y mientras esté trabado, bueno, los países, como se dice, a río revuelto, ganancias de los pescadores. Los países, ¿qué es lo que han hecho?
establecer sus impuestos específicos a los servicios digitales. Pero al final, más allá de la discusión política, desde un punto de vista técnico, tal vez el punto más central es que ha habido un cambio, o se espera que haya un cambio de esta discusión en que el punto fundamental en materia de tributación internacional sea la presencia física. Esto está cambiando a reconocer otro tipo de presencia relevante, que no necesariamente es física y que se da mucho con la forma actual de hacer los negocios, ¿ya? Fue bastante información en poquito tiempo. No sé si más o menos ahí, Rocío, he dejado algunos de los puntos por lo menos claros. Por supuesto.